El fraterno matutino local, diario La Hora, tuvo el acierto de conversar hace muy pocos días con un consultor político que en este momento ostenta la jerarquía de ser el líder más fuerte, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Todos ellos se han formado con grandes maestros de esta disciplina social muy significativa en la ciudad de Miami y México, que está tan cercana, de alguna manera, no ha estado ausente a producir también consultores de gran prestigio. Entre ellos, yo quiero saludar la gentil comparecencia de Alfredo Dávalos, a quien el diario La Hora le preguntó así que así: ¿cómo ve usted al fenómeno Correa? El fenómeno Correa, ha respondido él, y consta como un intertítulo el más importante: el fenómeno Correa está desgastado. Le preguntan sí y no, dice en la respuesta. Sí y no. No es que sí, tampoco es que no. Entonces, el titular fue muy atractivo para darle una lecturabilidad a todas las respuestas suyas. Alfredo, usted está viviendo entre nosotros, ¿cuántos años aquí en Quito? 16, ya voy para 17 años por acá. Acá, en Quito. En Quito, sí. ¿Usted de qué ciudad es? Yo soy del Distrito Federal. Es del Distrito Federal. El gigantesco Distrito monstruosa Federal. Ciudad, Sí, es monstruosa ciudad, sí. Está ya en línea telefónica también el ingeniero Antonio Tramontana. Va a participar también de esta plática. Entonces, muy buena esta pregunta, ¿no? La que le formuló el diario La Hora. ¿El fenómeno Correa terminó? ¿Está desgastadísimo? La respuesta suya es sí y no. ¿Por qué? A ver, yo quisiera empezar el primero por el qué no. Bueno, primero, muy buenos días, un gusto estar acá en este espacio. Para nosotros es un honor tenerlo acá. Y perdone usted, quiero también saludar al amigo, es un gran amigo, el señor Tramontana. Usted lo conoce también. Sí, correcto, sí, algunas veces nos vimos allá en Guayaquil. También un saludo por allá, Antonio. Sí, bueno, le decía también un saludo a los radioescuchas. A ver, yo considero que no, porque bueno, Ecuador con el gobierno de la Revolución Ciudadana ha experimentado profundos cambios, ¿no? Y creo que eso es algo que hoy mucha gente de la oposición no ha entendido, ¿no? Se ha transformado en una serie de áreas: la parte social, la parte humana, la parte de infraestructura. ¿Pero qué quedó para el pueblo como comprensión y como una obra que por cualquier cantidad de errores que haya cometido o esté cometiendo el presidente Correa, ha dejado una huella? ¿En qué sentido? Yo creo que hubo una transformación. Yo creo que se generó una estabilidad política, una estabilidad económica, ya no este año, como bien señalaba el ex vicepresidente Dajigui. Yo creo que este es otro de los temas complicados, donde sí efectivamente está teniendo problemáticas con la gente, pero creo que sí, o sea, yo creo, por ejemplo, yo llegué a vivir una semana antes del feriado bancario y creo que fueron épocas terribles. Llegué una semana antes del feriado bancario, me tocó vivirlo en carne propia todo eso, me tocó ver varias caídas de presidentes y creo que sí, yo creo que no podemos desconocer estos profundos cambios, estas profundas transformaciones. ¿Qué creo? Porque sí hoy se ha desgastado, se ha equivocado en algunos temas estratégicos. Yo creo que se ha visto en algunos temas un alejamiento de la gente. Hace rato se mencionaba el tema de escuchar a ciertos sectores. Yo creo que hasta este momento no se le había tocado el bolsillo a muchas personas. Creo que eso termina complicando los temas políticos, pero insisto, creo que hay muchos elementos. Y es más, le voy a contar una anécdota de los temas que mencionábamos, de los mapas mentales que venimos haciendo desde hace años. Que puede ser un pequeño símbolo y que uno podría decir, bueno, pero es un tema
tan simple o tan tonto, que por ejemplo el otro día yo regresaba de viaje y me traje esta revista de Tame, y resulta que con la mayoría de publicidad oficial, y el presidente salía con gafas obscuras. Y la dejé en el carro, y mi hija cuando se sube, mi hija que es ecuatoriana, me dice, oye papi, ¿Correa será no vidente? Entonces, claro, ya con esos símbolos, uno se da cuenta que el simple hecho de haber cambiado de mucha ciudadanía, percibirlo tan cercano, ya un símbolo como hoy verle en todos los eventos con gafas oscuras, ya en ciertos sectores empieza a provocar lejanía, ¿no? Entonces, insisto, creo que sí ha habido cambios muy fuertes, creo que sí ha habido algunos errores estratégicos, creo que ha habido algún alejamiento de muchos sectores, creo que en algunos casos no se ha escuchado a la gente, y creo que se viene un proceso, yo, por ejemplo, en la hora me preguntaban, creo que va a empezar la campaña, yo creo que ya estamos en un proceso electoral, sí. y se va a poner muy interesante. Yo creo Sí. que por primera vez vamos a tener una elección bien competida, donde hay la posibilidad. Y con corredores del tamaño de Lenin y de Rafael, para los que son simpatizantes del partido de gobierno. Lenin dijo hace contadas horas, yo voy a correr primero en el partido. O sea, él sabe que incluso tiene que correr contra Correa. Entonces, la cosa se pone muy, muy motivante para el seguimiento, ¿no? Sí, se pone interesante, Interesante, ¿no? Sí, porque hay elementos, y preguntemos a Antonio Tramontana, hay elementos nuevos en la realidad ecuatoriana. Ahora tenemos que pensar en Lenin y tenemos que pensar en Correa, y seguramente alguien habrá también de tercer aficionado como para lanzarse en el carrerón interno que tiene que protagonizarse en el partido Alianza País. Allí van a haber conflictos, le preguntemos a Antonio Tramontana, con un saludo cordial de parte nuestra. Maestro, ¿cómo está? Buenos días, el abrazo cordial y fraterno para usted siempre, Gonzalo. Muchas gracias por su palabra, pero ya sabe que cuando exista problema y los tenga, solo levante el teléfono, que ahí estaré al lado suyo, siempre solidario como lo ha sido usted conmigo. Y para Alfredo, sí, efectivamente nos conocimos en una conferencia en la Católica, interesantes sus ponencias. Yo creo que, Alfredo, si me permites hacerte una acotación y con el permiso de don Gonzalo, por favor, para que estés enterado un poco del pulso de la realidad ecuatoriana, entra a YouTube y anota, busca en el seleccionador Marketing y Consultoría Política ATA. Marketing y Consultoría Política. El inicio de toda esta situación fue gracias a Radio Democracia, que me permitió en algún momento hablar por enero en una muy buena entrevista que yo la titulé y está colgada, El Alfa y el Omega de las elecciones presidenciales. Comienzo por algo. Considero que en los actuales momentos, al planteamiento de la rivalidad y competencia que se va a dar en la elección próxima del 17, a mi modo de ver, el gobierno, aparte que lo tiene a Lenín Moreno, que le va a pasar una factura de la gobernabilidad debido a la crisis económica que ya está cobrando y se está sentando, hay tres outsiders que están compitiendo. El uno ya está en la palestra política, pero es un candidato que posiblemente él tendrá que demostrar que no es un candidato soterrado, que está como un bípedo, es decir, el gobierno creo que tiene definitivamente a Lenín Moreno como un elemento, y como sabe las cifras y las maneja, sabe que la presencia de un outsider de parte de ellos puede entrar en una segunda vuelta, lo cual ya han hecho muy bien sus escenarios y lo tienen. ¿Tiene Lenín en este momento asegurado que en la pista va a estar ausente de cualquier Correa? A ver, el alcalde, si alcancé a escucharle, el alcalde de Guayaquil, definitivamente puedo anticiparme, no solamente recogiendo sus palabras, sino la vivencia propia de la profundidad de nuestra muy buena relación en cuanto a lo profesional y de amistad. No va a correr. Pero el gobierno, aparte de Lenín Moreno, va a tener una carta escondida que la va a jugar. Esa persona ya está
ya está haciendo palestra. No vamos a dar nombres, por favor. El segundo candidato es sí un hombre, llamémoslo virgen, que se lanza a la palestra política. ¿Por qué? Porque las situaciones de las variables y de los factores para crear tendencia y levantarlas las mismas en cuanto a intenciones de voto, claramente los atributos que él conlleve o sepa manejar o administrar o gestionar pueden darle la suficiente fuerza. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay problema tanto en cuanto a las estructuras que van a plegar con él, que son estructuras de izquierda que ya están habladas, han ido consolidando una alianza coyuntural. Y hay uno que sí reúne condiciones en el campo, yo diría, empresarial, candidato de la Sierra, con muy buena opción, que está siendo prácticamente tratado. ¿En qué sentido? De convencerlo. Bajo todas estas estructuras que yo le estoy hablando, el esquema surge en una sola pregunta. Candidatos de la costa tenemos abundantes y candidatos de la sierra no tenemos. Entonces yo no sé si un buen amigo al cual respeto, aprecio, considero, estimo, César Montúfar, que vaya a hacer, en definitiva. Andrés Páez, no sé por qué viene a reuniones a Guayaquil, qué es lo que también, en qué anda, en qué onda está prácticamente queriendo hacer algo, pero cuidado, va a pasar lo que pasó. ¿Andrés Páez está ya separado de Creo? No lo sé, no he podido... Me da esa impresión, ¿no? Que algo ha ocurrido interiormente. Sí, no he podido sentarme con él, también puedo decirlo de mi lado, tengo amistad con él, una amistad y una relación la cual considero de mucho respeto. Yeah. Pero ¿sabe qué? Me da la impresión que al igual que el Perú, que hubieron 19 candidatos y después se filtraron a 10, que las candidaturas van a haber masivamente, dígase usted. Yo participé del proceso peruano hasta febrero, cuando estuve con la tendencia del señor Acuña, y hasta tanto en cuanto el señor Acuña, yo no sabía que había plagiado ni una tesis, peor un libro. Hasta ahí se acabó mi coyuntura con él por una situación propia de la naturaleza del principio académico. Sigo monitoreando Perú porque usted sabe que en algún momento la presidencia regional de Arequipa la gané, entrando en una primera vuelta que perdí, pero la segunda vuelta la gané definitivamente. Creo que ha sido mi mejor éxito porque la conduje vía internet, que quise probar las redes sociales. Pero el panorama del Ecuador, el que quiera tener léxico para entrar con los electores, tiene que entender algo, y principalmente, la macro y la microeconomía están siendo afectadas, pero el problema no es la afectación en cuanto a la definición de una crisis, llámese recesión, otros lo llaman que va a ser deflación. El problema del Ecuador radica en sus finanzas. ¿Qué quiero decir? Mañana me llega la planilla de la empresa eléctrica, mañana me llega la planilla del teléfono, mañana me llega la planilla del agua potable. Y sucede que vencen en una semana y no tengo el dinero para cubrirlo. Entonces ya superó el problema de la economía en cuanto a su movilidad, en cuanto a su capacidad de aceleración, de movimiento de masa de dinero, lo que se llaman los economistas, conocen con el M1 y M2. Yo sí quiero anunciar que el país puede salir de la crisis con un nuevo gobierno, y de hecho discutí un tema el día de ayer que me aclaró el concepto de lo que hoy se vive a través de los Panama Papers, que yo no conocía. Es profundo porque es un aporte para la discusión a aquellos que, siendo actores políticos, siendo activistas políticos, no tienen propuestas, evidentemente, que para este momento, más allá de la coyuntura económica, estamos viviendo lo que yo he bautizado y sigo diciendo y manifestando, dos tendencias. La una es la fuerza del Chiro, aquel que perdió el empleo y comienza a perder todas las situaciones y hasta su tarjeta de crédito no le sirve. ¿A dónde se fue ese Chiro? Ese Chiro prácticamente pasó de un voto simpatizante que pudo haber sido un voto duro y se fue a un voto que yo diría o blando, o ya pasó a ser definitivamente un voto difícil o imposible de captar porque tiene un problema en su familia. Un voto de despecho. Sí, y hay otra tendencia que es la fuerza del que no le alcanza,
porque yo no es que quiera hacer un cargamontón a la economía ecuatoriana. El otro día hablaba con 2, 3 personas de distinta naturaleza y me decían, qué caro es el Ecuador al ir a comer a un restaurante 2 personas, y comparaban el uno que había venido de los Estados Unidos, la otra persona que había venido de Madrid, y otra que, si no me llego a equivocar, había estado por el lado asiático. Y hacían una comparación. Lo nuestro es mucho más caro. Y me sorprendía yo de saber que en a un mismo patrón de calidad y de estándares, yo tengo distintos precios en el Ecuador más caros que fuera del país. Entonces, algo está estructuralmente afectándonos, y en la medida que esa estructura está haciendo un cargamontón o presión en el electorado, es lo que posiblemente sea el tema o el objetivo de una campaña que tendrá que tener una estrategia muy bien cimentada en la comunicación. El señor Lenín Moreno, que lo medí en el 2013, tuve que hacer un estudio a profundidad, le puedo decir que los vientos le soplan a favor, tanto en cuanto el señor tenga otra identidad, pero si se va con la cruz de la 35 de Alianza País, respetable por cierto, creo que sí va a ser un calvario. Allí me parece que debo cortar, con su permiso, para preguntar a Alfredo Dávalos, el consultor mexicano que está presidiendo la asociación del gremio de ustedes a nivel latinoamericano. Nos va a hacer el favor de comentar lo que usted acaba de mencionar. A ver, número 1, Moreno tiene que separarse del correísmo. Más o menos eso deja indicando a Antonio Tramontana. Usted dice que no es verdad. Lo que Moreno necesita simple y llanamente es de que los opositores ciegos se manden 10 postulaciones, por lo menos una decena de candidatos que van a salir. Si nos ponemos a este momento a enumerar, incluso con nombres, nos queda chico 10. Yo anticipé, ¿recuerdan ustedes, compañeros, que iban a haber sobre 20 candidatos, dije yo, o por lo menos 20 ambiciosos o anhelosos soportes de los amigos que les han animado a decir que sí son capaces de representar al país en la primera magistratura? Entonces, decía, Lenín Moreno necesita solamente, aparte de su perfil, claro está, de su bondad, de sus buenas relaciones, del afecto, de la gratitud que miles y miles de ecuatorianos le tienen, pero con eso no es suficiente. Especialmente, Alfredo, si el presidente de la República en un momento dado, si sigue el consejo de Antonio y dice, a ver, no me ayudes, compadre, como decimos acá y no sé si también en la nación mexicana. No me defiendas, compadre, porque me vas a hacer perder. Entonces, mira, Rafael, yo me voy a alejar de ti. Y en algunas cosas, ¿cómo se ponen de acuerdo los políticos en cualquier género de alianza o de hacer el juego a una conspiración contra el candidato con mayores opciones? Eso hemos visto y ustedes mucho más. Entonces, ¿qué escenario plantea Moreno en alternativas? Esta más o menos sería la pregunta. Alfredo Dávalos, en Cadena Democracia. Bueno, coincido con Antonio y con lo que preguntaba Gonzalo, el tema de que entre más candidatos el beneficiado puede ser el candidato del gobierno. También creo que es importante entender que son dos escenarios, a Lenin como candidato de gobierno y Lenin como candidato de alguna otra organización política. Creo que eso le podría beneficiar porque un poco se quitaría hoy los negativos que está teniendo el correísmo o podría captar otro voto. Lo interesante aquí, y como señalaba yo en esta entrevista del diario La Hora, nosotros ya tenemos años haciendo mapas mentales.
El último mapa mental que hicimos... ¿Qué significa un mapa mental? Hemos cambiado de grupos focales a entrevistas a profundidad que nos permiten entender y encontrar en el inconsciente de la gente una serie de conceptos y constructos sobre el político o el perfil ideal del candidato. Y una de las cosas que hemos encontrado, yo esta hipótesis la tenía a lo mejor hace algunos años, donde yo decía a lo mejor el Ecuador requiere un liderazgo mucho más conciliador, y oh sorpresa, los últimos mapas mentales que tenemos, el perfil o el tipo ideal de candidato que está esperando el ecuatoriano sigue siendo un candidato con carácter fuerte, con temperamento, con pantalones y que tome decisiones. Sí. Y creo que por eso al alcalde Rodas le va mal cuando sale a destiempo en las marchas, que nos demuestra lo que estoy diciendo. Hubo gente que lo reclamaba en su momento. Y se hace el bravo. Sale Pero muy tarde, y la gente lo termina viendo con oportunismo. Entonces creo que esta parte es interesante, entender que esa es otra de las cosas interesantes que podría haber dejado el estereotipo o el fenómeno Rafael Pero Correa. coméntenos, ¿cuál es el mapa de pensamiento ecuatoriano, este momento, el mayoritario? Bueno, a ver, es una entrevista cualitativa, no tiene nada que ver con encuestas, profundiza los elementos que salen en las encuestas, pero insisto, el mapa del perfil apela a eso, a un estilo de liderazgo fuerte. Entonces nos demuestra que el estilo de Rafael Correa se ha insertado en la mayoría de los ecuatorianos. Y no quiere salirse. En el estilo de gobernar. O sea, el ecuatoriano requiere, y un poco lo que comentaba Antonio, con el tema de la crisis, yo creo que también el ecuatoriano está esperando que venga alguien que tenga también el poder y la decisión para cambiar. O sea, también va a ser un tema complicado, no va a ser algo sencillo. Y, por ejemplo, eso no tiene Lenín Moreno. Claro. Lenín Moreno tiene el tema social, el tema humano, pero no tiene esta parte de temperamento, de temple, ¿no? Eso la gente lo podría un poco cuestionar, por ahí podría ser como la debilidad. Y también puede llegar algún momento que la gente diga, si tiene la posibilidad... Pero si se hace el bravucón, pierde en cambio la fortaleza que le ha gestado la otra caridad o caritatividad, el signo caritativo que él ha exhibido. Yo creo que no tiene que ver con su esencia, yo creo que el rato de querer presentarse como lo que no es, que lo vivimos en el 2014 con aquellos candidatos intermediarios que perdieron las seccionales el 23F, nos dimos cuenta que se quisieron hacer parecidos a la personalidad de Rafael Correa, y no les iba, ¿no? Entonces creo que la gente inmediatamente se da cuenta que esos candidatos están falseando o están tratando de imponer una personalidad que no les corresponde, ¿no? Entonces creo que esa parte es interesante. Y sí, darnos cuenta que, por ejemplo, y lo señalo también en el artículo, que considero que una de las grandes fortalezas que tenía el gobierno de la revolución y la ha dejado de lado es la parte social que impulsó Lenín Moreno. Incluso hoy nos damos cuenta que desde Vicepresidencia de la República se impulsa el tema de la matriz productiva, que hoy el común denominador de la gente no termina que entender cómo se come y con manzanas, pero en cambio los programas tan fuertes como Manuel Espejo y todos aquellos programas que fueron impulsados con Lenin, me parece que fue el gran puntal del gobierno en la época de Correa y Lenin, ¿no? Claro, pero un error que lo haya anulado, lo haya transferido a otras latitudes, les haya dejado esas misiones en manos de gente que ni siquiera hizo empeños o esfuerzos, no sé si por instrucciones de bien arriba, para rescatar eso que aparecía como una especie de propiedad del ex vicepresidente y que no le pertenecía al presidente, y él más bien vanidoso como es de las cosas que son de él y que no le gustan que otras personas, y sabe el presidente que estoy diciendo la plena, es la verdad, a él no le gusta que otros luzcan cosas que él no quiere que sean admiradas, digamos, por el público, por la ciudadanía, por los electores. Entonces ahí puede que haya habido esa decisión. Ya eso, déjale, eso no es mío, no me conviene, yo no voy a ganarme la voluntad de nadie con ese tipo de caridades o gestos caritativos, ¿no? Que fueron extraordinarios y que fueron espontáneos. Y él los instaló, los mejoró inclusive, y de a poco se fue ejercitando una tarea que lo veíamos ya ampulada por
con otros adherentes, ¿no? Otros, digamos, plus que fue descubriendo el propio Moreno en el curso de su gran trabajo en favor de tantos viejitos, de tantos discapacitados, de tantos niños, a quienes los atendía con notable ternura, en fin. Pero para eso no lo requiere el país, peor en las actuales circunstancias. El hombre tendría que cambiar, Antonio, del medio a la mitad. No sé qué le parezca a usted. A ver, contribuyo en algo que lo ha hecho bien Alfredo, lo de los mapas mentales. Ya. Yo lo trabajo con los mapas perceptuales de los cuantitativos. Solo sin quererte dar clases a ti, sino con el debido respeto que nos debemos los profesionales en la consultoría política. Cuando tú estás trabajando en lo cualitativo, supongo, como lo hago yo, que lo trabajes en función de lo que ahora yo tengo como un concepto desarrollado, que es factores, variables y tendencias. Cuando tú logras analizar el factor, o sea, la situación, las variables que intervienen a ese factor y los factores mezclados con las variables, te arman una tendencia. Es decir, técnicamente tú vas a ir a encontrar que determinadas condiciones y determinados atributos, como bien lo identificaste, de la condición o la conducta o el comportamiento, la autenticidad, te marcan o te permiten los negativos hacerlos positivos, si es verdad. Yo lo trabajo con los mapas perceptuales, que son más cuantitativos, para poderlos cuantificar. Tú los desarrollas en lo cualitativo, que sí es válido. Hipótesis, sí es válida. Yo esto ya lo he desarrollado más cuantitativamente, pero ¿qué permite? Darse cuenta en un momento determinado de el objetivo de la campaña, mirar lo negativo de hacerlo positivo y lo mucho de positivo del candidato rival hacerlo negativo, ¿verdad? Entonces, con las características propias de la naturaleza, es muy fácil combinar todo lo positivo y todo lo negativo en la matriz y establecer parámetros de lo que tú has llamado los mapas perceptuales, y con eso uno puede identificar plenamente el camino a seguir en estas situaciones. Ahora, si bien es cierto, yo tendría que tal vez proponer o decir o citar o manifestar, Gonzalo, acuérdense que hay una tesis que yo la planteé, que hasta el 24 de mayo tengo tiempo de que se cumpla o no, pero para mi modo de ver, lo mejor que pude haber hecho es demostrar que ese camino, el de la muerte cruzada, el artículo 148, está como una posibilidad del gobierno y del presidente y de la situación que estamos viviendo en cierto momento de mucha agitación, de mucho comentario, de mucha crisis, que lo contempla propiamente la Constitución, en el sentido de que ese camino, lo que quise, al adelantarme a decir lo que decía, lo que hacía era bloquear esa posibilidad y que los actores políticos estén atentos. Esto sí, Sin embargo, pero ser nuevamente candidato, lo veo complicado, porque recientemente él dijo: el país está cansado de mí y yo también quiero descansar del país. El país necesita descansar de mí y sinceramente yo también necesito descansar un poquito del país. Este solo anuncio no tiene tampoco el sello de gallero, ¿no? Los galleros, cuando dicen algo, lo mantienen hasta cuando el gallo sale ensangrentado, digamos que muerto. Ese es palabra de gallero, dicen. Yo creo que el presidente Correa a este momento, Alfredo, no tiene o no puede. En cualquier momento los consultores pueden animarle a que lo deje a Lenin para otro momento y él mismo encabezar la corrida. ¿Por qué digo esto? Porque incluso el día de hoy se cumple el plazo constitucional
que el tribunal del mismo nombre, el Tribunal Constitucional, otorgó a las PAMES, ¿no es cierto?, a las que les han vacilado en los tweets y en todas partes, en la clase media alta de la capital de la República, les han vacilado de lo lindo. Entonces las PAMES van a recibir una respuesta del Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional les dice, saben que el señor presidente sí puede ser candidato nuevamente por A o B circunstancias, ¿qué podría pasar, Alfredo? Bueno, habría que medirlo, un poco comentándole a Antonio, creo que el estudio que plantea él y el nuestro son totalmente diferentes, pueden ser complementarios. Sí, efectivamente coincido con él que los dos se terminan y son fundamentales para elaborar la estrategia y dependiendo de la estrategia plantear una serie de acciones para el candidato. Por ejemplo, en el caso de Lenin que hablamos hace rato, podría pensarse en la figura de un vicepresidente con las características que señalábamos. ¿Qué podría pasar? Insisto, habría que investigar a la gente. A lo mejor la gente lo toma bien o lo toma mal, pero eso habría que investigarlo. Coincido en que es un candidato que seguiría siendo fuerte, cambiaría nuevamente el escenario, patearía el escenario electoral. Es un candidato que sigue siendo fuerte, que no tiene tantas posibilidades como las tuvo de repente en 2013 o en 2009 o en 2006, que fue un escenario totalmente complejo. Todas las campañas son diferentes, aunque incluso participen los mismos actores. Creo que hoy tendría un escenario mucho más competitivo. Tendría la ventaja, como lo señalo, de que de repente la oposición no se uniera, de que hubiera, como decíamos, 15, 20 o 10 candidatos, pero sería un escenario muy interesante, o sea, pero yo creo que habría sectores que no lo tomarían a bien de decir, bueno, en un momento había dicho que no. La oposición estaría obligada a cohesionarse en el caso de que Correa diga, no, yo voy de candidato y se acabó el problema. Bueno, yo creo que tendría amplias posibilidades. O sea, pensemos en un escenario que sé que no se va a dar, pero si por un lado se lanzara Lasso y Nebot, sería el harakiri para ambos, o sea, o escenarios que ya hemos tenido en Ecuador, que en algunos momentos se lanzaba Gutiérrez, Álvaro Noboa, y te terminaban entre ellos quitando electores. En el 2013 lo vimos, o sea, cómo había candidatos que le terminaban quitando al otro, y ahí también fue interesante, ¿no? Por ejemplo, el sector anticorreísta terminó esperando de repente en primera vuelta, si es que se daba una segunda, quién de esos candidatos le podía quitar más a los demás. O sea, hubo gente que terminó al final votando por Lasso, no porque fuera para ellos la mejor opción, pero porque vieron que tenía de repente posibilidades. Alfredo, ¿para la oposición es más fácil ganar a Moreno que a Correa? No creo, yo creo que Moreno también es un candidato fuerte. Yo creo que Moreno, insisto, tiene una acogida con la gente impresionante. Yo creo que tiene un poder de llegada impresionante, la parte humana, la parte social, pero creo que tendría el problema que habíamos hablado. Y por otro lado, también la gente que efectivamente diga si tiene si le va a dar, por ejemplo, para los 45 días de campaña. Las campañas hay que recorrer, y si también él de repente va a tener la posibilidad de gobernar los 4 años, ¿no? Creo que, o los 5, esa parte también sería interesante poner en la tela de duda, ¿no? Si de repente la gente está viendo si efectivamente a Lenin va a tener la posibilidad de acompañar los 4 años en el gobierno. ¿Me regalarás, Antonio, otra entrevista? ¿Me regalarás, Alfredo, otra entrevista? Se me terminó el tiempo. Señoras y señores. Encantado. Señoras y señores, vamos con Está Clarito. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión. A la revista informativa Democracia